Muy buenas fotografinautas y bienvenidos a el que para nosotros es el último vídeo de 2023, aunque vosotros lo estáis viendo al principio de 2024. Y es que hoy cerramos el año de pruebas de cámaras con esta Sony A9 III. Si uno echa la vista atrás, en el mundo de la fotografía hay un histórico de grandes hitos en cuanto a novedades, en cuanto a tecnológicas de cámaras. Si nos remontamos no mucho tiempo atrás, podemos ver que uno de los hitos fue la primera cámara reflex digital, en la que podíamos, era más bien un añadido a una cámara de Nikon, que el añadido era de Kodak y podíamos sacar esas imágenes. Era todo un poco torpe, pero bueno, era la primera cámara que podía directamente extraer imágenes. Después podíamos decir que fue la primera cámara reflex capaz de grabar vídeo, que también fue otro hito muy importante porque empezó a cambiar el mundo del periodismo. Y de ahí yo me pasaría directamente a la primera cámara sin espejo como grandes hitos. Pues bien, esta Sony A9 ha llegado para marcar otro hito en el mundo de la fotografía, vamos a decir, digital, profesional, ya no reflex obviamente, y es el sensor de obturación global. Este sensor, creedme, que va a cambiar todo y a lo largo del vídeo os voy a ir explicando por qué. Seguro que a estas alturas ya todos conocéis lo que es el Global Shutter, el obturador global, pero para aquellos que no lo sepáis, los sensores tradicionalmente lo que hacen es una lectura de líneas. Nosotros cuando hacemos una fotografía, el sensor está lleno de píxeles, entonces lo que se va haciendo es, se lee la primera línea de píxeles, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así, hasta que uno termina el sensor. Cuando nosotros disparamos con obturador da igual, porque la imagen se queda en el sensor y cuando se lee, pues ya se ha cerrado, ya tenemos oscuridad, nada ha cambiado. El problema es cuando utilizamos habitualmente los disparadores silenciosos o los disparadores, mejor dicho, electrónicos. Estos disparadores lo que hacen es que no producen ningún ruido y hacen esa lectura de líneas, es decir, sin obturar, pues directamente lo que hacen es esa lectura. Esto produce un problema que se llama el efecto Ralling Shutter. Lo que ocurre es que cuando nosotros hacemos una fotografía, por ejemplo, de un brazo que se está moviendo, de un palo de golf, algo así, cuando llegamos a leer la línea 20, pues el palo de golf ya está en una posición diferente a la que estaba en la línea 1. Y este efecto lo que genera son pues que objetos que son rectos pues estén torcidos, estén curvos. De ahí que cuando se hace una fotografía en disparo silencioso, pues de un disparo de un saque, por ejemplo, en golf o algo así, pues se va a ver ese palo con ese arqueo. Esto hasta la fecha era un problema que los fabricantes intentaban solucionar pues mejorando la velocidad de lectura de sus sensores. Intentaban que fuesen más rápidos en la lectura, que esto se hacía añadiendo memorias cada X líneas para que solo tuviese que leer unas pocas líneas y otra memoria leía otras y luego se juntaba. Y hasta la fecha es algo, el tema de la obturación global, que ya habíamos visto en algunas cámaras de cine, pero que todavía no habíamos visto en foto, y esta Sony A9 III es la primera cámara que lo incorpora. Esto quiere decir dos cosas. Uno, no tenemos obturador mecánico. La cámara siempre va a obturar directamente con lectura de líneas del sensor. Por un lado, esto nos quita una herencia que traíamos pues, del mundo analógico, de las cámaras reflex tradicionales, en las que teníamos esa pieza que nos iba a obturar constantemente. Y por otro lado, nos ahorramos una pieza que es mecánica, que tiene movimiento y que está sujeta a un desgaste, es decir, a la larga lo que nos puede ocasionar es que la vida útil de nuestras cámaras puede ser un poquito superior porque no tenemos una pieza móvil. Esto tradicionalmente tenía esos problemas, cosa que ahora ha desaparecido gracias a este nuevo sensor de obturación global. Esto hace que la arquitectura del propio sensor en sí sea totalmente diferente, es el primero que vemos en una cámara de fotos de este estilo, y en cuanto a resolución, si lo estás preguntando, son 24 megapíxeles los que nos ofrece esta A9 III. Esta arquitectura de sensor nos puede comprometer en algunas cosas. Una duda que tenemos es que la cámara tenga o que el sensor tenga este tipo de píxeles, los cuales consiguen hacer una lectura global de todo el sensor, tienen el mismo rendimiento en cuanto a sensibilidad ISO, es decir, todo lo que hemos ganado durante todos estos años con la posibilidad de subir mucha sensibilidad y tener un ruido muy bajo, lo va a mantener este tipo de sensores. Y otra vez, como no, el rango dinámico. ¿Nos va a poder ofrecer esta cámara un rango dinámico como teníamos en modelos anteriores? Pues como en este vídeo no vamos a poder poner a prueba 100% la cámara, porque estamos hablando de un caballo de batalla, ¿no? Del tope de gama que tiene el fabricante dentro de su gama actual, aunque podríamos pensar que una futura A1 podría estar por encima de ella, pero a día de hoy esta es la cámara más potente que tiene Sony en el mercado, pues la teníamos que poner a prueba en circunstancias muy concretas, muy extremas, con fotografía de deportes, porque al final es una cámara muy dedicada para eso, además a niveles en los que la velocidad sea muy alta. No me refiero ya de disparos, sino la velocidad en la que suceden los acontecimientos para ver que la F hace esos seguimientos perfectamente, para ver que... Así que vamos a centrarnos en este vídeo en poner a prueba
el tema de la sensibilidad ISO, cómo rinde la cámara en cuanto a sensibilidad ISO, y también el AF en condiciones de mucha luz, de poca luz, así como el rango dinámico. En este caso he tenido la fortuna de poder estar unos días más de lo habitual con la cámara y poder probarla un poquito más a fondo. Incluso esta mañana pues he podido utilizarla para trabajar yo profesionalmente con ella, y la verdad es que enseguida me ha gustado mucho la cámara. Deciros que en cuanto al tema del rango dinámico, que ahora en esta foto pues sí que podemos buscar un poco bajar los cielos, levantar un poquito las sombras, pero lo cierto es que lo que he estado viendo en estos días es que la cámara rinde muy bien. ¿Os diría que es la cámara de Sony que mejor rinde en condiciones de ISOs muy altos? Pues no, seguramente no sea la mejor en cuanto a eso, pero sí que es cierto que el conjunto dentro de la cámara es un conjunto muy redondo, y sin ninguna duda que podemos estar disparando fotografías a ISOs de 10.000 sin ningún problema, ISOs 12.000 sin ningún problema, incluso hasta ISOs de 20.000 os diría que son perfectamente usables, y que comparándolo con otros modelos como puede ser una A7R5 sí que empezamos a notar, al menos en cuanto a fotografía por ejemplo JPG, sí que empezamos a notar un poquito de diferencia a 20.000 ISOs entre los RAW que nos da un sensor tradicional con ese obturador tradicional a este obturador que, como ya os he comentado, es Global Shutter. Y si os estáis preguntando por qué teniendo obturador totalmente electrónico suena cuando disparamos, es porque la cámara simula ese sonido que podemos apagar. Y creedme que esto puede ser muy útil, depende de qué circunstancias, porque al tener ese tipo de obturador ya no tenemos blackout en el visor. Es decir, nosotros cuando estamos disparando, sea en disparo simple como ahora, o en ráfagas, no vamos a perder en ningún momento la imagen que tenemos en el visor, y eso nos va a hacer que podamos seguir las acciones de forma mucho más sencilla y no nos vamos a perder nada, vamos a mantener siempre el encuadre perfecto. Es algo a lo que uno enseguida se acostumbra y lo que nunca más va a echar de menos. En cuanto a diseño de cuerpo, tenemos el diseño tradicional de las A9. Tenemos unas ruedas superiores donde tenemos el tipo de enfoque, si que lo queremos continuo, si lo queremos enfoque simple, y también en esta misma rueda tenemos el drive, que podemos regular pues el tipo de foto si lo queremos simple, la ráfaga H, H+, M, L. Y para que os deis cuenta de lo que podemos hacer gracias a esa ausencia de obturador, que al final es una pieza móvil que tiene que cargarse entre foto y foto y demás, ahora al no tenerlo, una de las cosas que podemos hacer gracias también a la rápida lectura de líneas que tiene este sensor, que es, como ya os he dicho, global, podemos llegar hasta 120 fotogramas por segundo, lo cual simplemente cuando disparamos es una auténtica pasada. Esto es genial sobre todo para los fotógrafos de acción, de deporte, de fauna, que cada segundo van a sacar 120 fotografías del sujeto, eso sí, siempre y cuando lleguemos a velocidad de obturación que nos permitan llegar a tantas fotografías por segundo. Deciros que otra consecuencia de no tener ese mecanismo de obturación son las velocidades de obturación a las que podemos llegar, las cuales llegan hasta un 80.000avo de segundo en obturación, pero esto depende del tipo de ópticas que utilicemos, porque en función pues, del diafragma, por ejemplo, que disparemos, nos lo va a limitar en ocasiones a un 60.000avo de segundo, lo cual sigue siendo una auténtica locura. ¿Qué ocurre? Que 120 fotogramas por segundo, yo personalmente, que he estado esta mañana utilizando la cámara así, deciros que en 10 minutos trabajando me he juntado con 1500 fotos. Es una auténtica locura, porque sobre todo cuando uno después va a editar esas fotografías, pues tiene que andar buscando en infinidad. Y he tenido la sensación muchas veces, cuando iba buscando una fotografía a la hora de hacer las selecciones, que me da la sensación de que estaba viendo un vídeo, porque además un vídeo, creedme, que a cámara lenta, es una auténtica pasada. Esto obviamente, como no es para todos los usuarios, se puede configurar. Podemos bajar el número de fotogramas por segundo y podemos configurar los modos de ráfaga que tenemos, pues si lo queremos de 10 fotografías por segundo, 20 fotografías por segundo, que son velocidades más normales para la mayoría de usuarios. Una cosa que también tenemos que destacar, y esto es desde mi punto de vista un pequeño, podríamos decir, toque de atención a Sony, porque a lo mejor viene por otra cosa, pero tal vez no, es que cuando utilizamos ópticas de terceros fabricantes no podemos disfrutar de los 120 fotogramas por segundo. En esos casos la cámara se va a limitar a entre 15 y 20 fotos por segundo, lo cual no tengo muy claro si es porque los motores de enfoque o los software de enfoque que tienen los objetivos de terceros fabricantes no son capaces y Sony no puede garantizar poder llegar a esas velocidades, o simplemente es una limitación para priorizar sus ópticas sobre los de terceros fabricantes. Como una de las cosas que queremos probar de la cámara es el rendimiento que tenga la F en situaciones complicadas, por ejemplo, de poca luz, porque es una cámara muy dirigida para deporte, ahora veremos a ver si podemos irnos a hacer algunas fotos de algún deporte así en interior o en pabellón o con luz artificial, pero mientras me sirve estas circunstancias de luz ya al atardecer, que ya el sol se ha puesto, para hacer alguna prueba de ISO. Mirad, estoy disparando a f2.8, a un ISO 10.000 y a un 800avo de segundo. Como veis, no he quitado el disparo en 120 fotogramas, que lo voy a quitar porque creedme que llena las tarjetas una barbaridad de rápido. Y aquí podéis ver
cómo se comporta en cuanto a sensibilidades muy altas. Y como os he comentado antes, es una foto en este caso que es a un ISO 10.000 y en cuanto ampliamos vemos que no tenemos problemas de ruido. Además, una de las cosas que me gusta es que el ruido no tiene fallos de color, es un ruido muy limpio que nos puede parecer incluso un grano, más que un ruido en el que podemos encontrar puntos de verdes, puntos magentas y cosas así. Así que de sobra que da para hacer fotografías en cualquier circunstancia, pues de deportes con luz artificial, en campos que no estén muy iluminados, pabellones y cosas así. Cuando he estado preparando el vídeo y apuntándome todas las cosas que os iba a comentar sobre la cámara, una de las primeras que os iba a comentar era la ergonomía, pero me he liado a hablar de cosas de la cámara en cuanto a prestaciones y lo que puede hacer antes que comentaros esto. Y no quería dejarlo más porque sinceramente me parece la mejor cámara en cuanto a ergonomía que Sony ha hecho en toda su historia. Hasta la fecha yo nunca he sido muy fan de los agarres de Sony, de los grips, de las formas que tenían las cámaras. Ya no es que me parecieran más feas o más bonitas, sino que me parecían muy incómodas a la hora de tenerlas en mano por el tipo de diseño que Sony utilizaba en sus cámaras. Esta 9.3 Sony ha cambiado un poco la filosofía y han redondeado mucho más la cámara. Lo notamos en toda esta parte superior que cerca del disparador, lo notamos también en el grip cuando agarramos la cámara y en este caso Sony nos ha dejado esta 9.3 con un grip, con el accesorio del grip, lo cual, como veis, hace la cámara un poquito más grande. Este no es el estilo habitual que tiene la cámara según la adquirimos es como veis, es una cámara de cuerpo normal, que así agarrándola ya se nota que es una cámara más cómoda porque la diferencia no está aquí abajo, sino que está alrededor de todo el grip, pero sí que es cierto que con ópticas, y en este caso tengo el 24-70 GM2, noto que el meñique me puede faltar un poquito. Pues eso con el grip, la verdad es que se soluciona y sobre todo teniendo en cuenta para qué público va dirigido esta cámara, me parece que utilizar el grip es casi un indispensable. Pues todas esas nuevas líneas redondeadas que ha puesto Sony junto a los botones configurables, que tenemos 5, tenemos 2 arriba, tenemos también el C3 que lo tenemos arriba a la izquierda del menú, en la pared trasera el C4 y justo aquí en el grip tenemos un nuevo C5 que es muy intuitivo utilizar con el dedo corazón cuando estamos utilizando la cámara, hace que sea la primera cámara Sony que puede ser que me enamore de su agarre. Obviamente ya es de noche y estamos aquí en este caminito con estas farolas y estoy a ISOs de 25.000, 32.000 y incluso en estas circunstancias, poniendo la cámara en modo reconocimiento de animales, es capaz de seguirnos a esta pequeña Border Collie que enseguida que se gira hacia mí reconoce el ojo, puedo estar disparando, estoy en ráfaga de 120 fotogramas por segundo y haciendo fotos me ha pasado algo que es algo que cuando disparamos en 120 fotogramas puede pasar y me sirve para comentaros algo que todavía no os he comentado. En cuanto a la ranura de tarjetas, tenemos dos ranuras de tarjetas que son duales, tanto CF Express como SD. Podemos utilizarlas para SD o para CF Express. Obviamente la ventaja de la SD es que es mucho más económica, pero no llega a velocidades de transferencias tan rápidas. ¿Podemos utilizar SDs? Sí, pero eso tiene el problema de que disparando a 120 fotogramas enseguida no es que vayamos a llenar las tarjetas, que sí, que las vamos a llenar enseguida las tarjetas de memoria, pero la cámara va copiando todo al buffer y del buffer lo va descargando a la SD. Y si por ejemplo en un momento queremos pasar del modo foto al modo vídeo, hasta que no vacíe el buffer la cámara no nos va a permitir cambiar de modo. ¿Y esto en qué se va a traducir? En que en determinados momentos pues vamos a perder ese tiempo en que la cámara vacíe todo el buffer de la SD y podamos tirar el vídeo. En cuanto a la F, pues ya habéis visto, echando un vistazo a las fotografías, uno se da cuenta que incluso parecen cámaras lentas. Estamos teniendo 120 fotogramas por segundo y como veis el AF lo sigue perfectamente y clavándose en el ojo perfecto de esta pequeña. Venga, tíraselo. Estas circunstancias están bien para probar el AF en un caso extremo en el que no tenemos prácticamente luz, pero la cámara es capaz de ir reconociendo el ojo del perro y es capaz de ir siguiéndolo, pero claro, con unas condiciones de ISO exageradas. Ahora nos hemos acercado aquí a unas pistas de pádel donde vamos a poder probar la cámara en un funcionamiento más normal para lo que ha sido concebida. Temas de acción, para ver cómo funciona el tema de running shutter, si lo tenemos o no, que ya os digo que no vamos a tenerlo, pero bueno, para que veáis algunos ejemplos de cómo funciona la cámara y también para ver algunas cosas de la F. Cosas de la F interesantes, pues esos 759 puntos de enfoque que tenemos, que al final vienen siendo los mismos que encontramos en el sistema F de una 7R5 y también ese algoritmo que tiene esa cámara en cuanto a la F. Bueno, obviamente hay que bajar la cámara porque a 120 fotogramas por segundo es una auténtica locura. Yo la he bajado y la he dejado en velocidad CM, que en esta velocidad pues no vamos a llenar la tarjeta tan rápido. Y aquí que
hay una iluminación que podríamos decir que es lo equivalente que podemos encontrarnos en un recinto deportivo, pues de algún tipo de competición o algo así. La cámara pues no tiene ningún problema, la F. Enseguida a cuerpo entero nos reconoce perfectamente el ojo, se queda en él. Hay veces que pues en función de cómo tengamos la mirada, de cómo esté el sujeto, pues nos va a cambiar el cuerpo, pero no hay ningún problema en cuanto al disparo. En cuanto a ISO, pues estoy disparando a 6400 ISO, con el enfoque continuo, como os he comentado, reconocimiento de humanos y reconocimiento de ojo. Bueno, el hecho de que tengamos obturación global no influye en cuanto al fliqueo. Dependiendo de las luces, si estas luces lo tienen, seguimos teniendo ese parpadeo. Esta nueva A9 lo que tiene es una opción en la que podemos activar un escaneado de frecuencias y lo que va a hacer la cámara es detectar la frecuencia a la que parpadean las luces y compensar ese fliqueo. En este caso, estas fotografías que estáis viendo, tenemos este sistema desactivado y entre foto y foto sí que se puede apreciar cómo la luz cambia. El modo de ajuste sin parpadeo, nos podemos ir al menú, activarlo, y en este modo la cámara va a compensar ese parpadeo. De forma automática, la cámara le hemos dicho que haga un escaneado del parpadeo y después a mano lo podemos ajustar. Aquí, como tenemos muchos focos, es posible que cada foco tenga un parpadeo y que no esté corrigiéndolo todo lo bien que a lo mejor puede en otras circunstancias. Después de estar un rato trasteando con el menú de antiparpadeo, la primera opción, que es activar parpadeo, y luego que es cómo definirlo, ahí sí que nos seguía ofreciendo un parpadeo porque tenemos que ajustarlo a mano, pero activando solamente la primera opción, que es activar sistema antiparpadeo, cuando estamos haciendo la foto sí que en el visor se aprecia algún parpadeo, y esta es una situación delicada porque hay diferentes luces y cada luz puede ofrecernos una frecuencia de parpadeo, pero luego revisando las ráfagas la verdad es que no vemos parpadeo, no hay diferencia entre una foto y otra. De esta 9.3 nos queda hablar en cuanto al tema del vídeo. La cámara, como no podía ser de otra manera, nos va a ofrecer la posibilidad de grabar vídeo a resoluciones 4K. Vamos a poder llegar hasta los 60 fotogramas haciendo un oversample, es decir, va a capturar un 6K y eso lo va a reducir para entregarnos un archivo de tamaño de 4K, y podemos llegar hasta los 120 fotogramas por segundo, que esto lo podemos hacer pero con un subsample, es decir, que lo que va a hacer es quitar algunos píxeles de la imagen para darnos directamente, para utilizar todo el tamaño del sensor, pero darnos ese archivo en resolución 4K. Algo que incorpora también la cámara son los perfiles de color. Tenemos los modos de S-Log, el cual además no os he comentado, pero el ISO nativo de la cámara es de ISO 250 en cuanto a foto, y cuando utilizamos S-Log 3 el ISO nativo es de 2000. Esto nos va a permitir pues, llegar a sensibilidades muy altas en grabación de vídeo. Aparte del perfil S-Log 3 también podemos grabar en ese Cinetone si queremos complicarnos menos la vida y tener un look un poco cinematográfico. En cuanto a la F, pues aquí nos podemos beneficiar de todas las mejoras que tiene la cámara en cuanto al sistema de IA, el cual pues, nos va a reconocer esos sujetos, nos va a hacer ese reconocimiento del esqueleto. Al final estamos heredando esa nueva IA, esa IA que tiene Sony en todos sus últimos modelos en cuanto al sistema AF. Y también otra ventaja del tema de la obturación global en cuanto al vídeo es que nos va a dar un look muy diferente. No es una cosa que esté especialmente dedicada para el vídeo, pero como os he comentado antes al principio del vídeo, es que algunas cámaras de cine ya ofrecían los obturadores globales porque dan un look, dan un aspecto muy natural a las imágenes cuando las grabamos con ese tipo de obturación. ¿Quiere decir esto que necesitemos obturación global en todas las cámaras? Pues no, la verdad es que no. Estamos hablando de una cámara que es una herramienta de trabajo para un segmento muy concreto, es una cámara especializada, es una cámara que va a utilizar un tipo de fotógrafos y a ese tipo de fotógrafos este sistema de obturación le puede venir bien. Tiene una contra este sistema de obturación global, que es que es más caro de fabricar estos sensores, se van a vender menos porque no van dirigidos a tantos usuarios y al final eso hace que estos equipos sean un poquito más caros. En concreto esta A9 III tiene un precio de 7.000 euros el cuerpo de la cámara y puedes pensar, vaya, es una cámara muy cara y hay mucha diferencia con lo que era la 9 II, pero lo cierto es que Sony cada vez está dirigiendo más a esta gama a un usuario que lo que hace es tener una herramienta de trabajo con la que se va a ganar la vida. Y si vemos en otras marcas, pues se sitúa en ese tipo de cámaras, en cámaras que ofrecen mucha velocidad de frames por segundo, en cámaras que a lo mejor no tienen tantísima resolución, pero que lo que van buscando es tener una F que sea muy específico para el tema de acción, fotografía de deporte, y ahí encontramos infinidad de marcas que están rondando sobre los 6.000, 7.000 euros aproximadamente. Así que podemos decir que a día de hoy, desde mi punto de vista, esta Sony A9 III es una cámara a batir en el mundo de la acción, y en este vídeo nos hemos dejado algunas cosas, como comentaros el tema de todas las conexiones que lleva, que sí que os dejamos algún vídeo por ahí de ellos, algún recurso, pero podéis ver que tenemos conexión de red directamente RJ45 para conectar la cámara a un equipo de red y poder hacer envíos de fotos. Todas las posibilidades que nos ofrece Sony, no en sus topes de gama, sino en modelos un poquito más bajos, ya nos ofrece posibilidades de compartir directamente las fotografías a través de FTP y poder hacer envíos directamente. Es decir, en todos los aspectos no vemos que la cámara no pueda cubrir las necesidades de un fotógrafo profesional que vaya a utilizar esta cámara para trabajar.
Así que hasta aquí este vídeo de esta Sony A9 III, espero que os haya gustado de todo lo que os hemos contado sobre ella. La verdad es que es muy extenso todo lo que podemos hablar de ella y esperemos que no os haya hecho muy pesado, pero ya os decíamos al principio del vídeo que era un vídeo en el que no íbamos a poder llevar la cámara al límite sin ninguna duda, pero que os queríamos contar un poquito cómo afectaba todo el tema del global shutter, del obturador global, a las fotos que podemos hacer con la cámara y cómo Sony ha solucionado todas esas pequeñas desventajas que podíamos pensar que puede tener y desde mi punto de vista lo han hecho con creces. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Ya sabéis que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, que os dejamos aquí. Y si tenéis alguna duda sobre la cámara, sobre algún kit, alguna cosa, como siempre lo podéis dejar justo abajo como comentarios del vídeo. Y no olvidéis esos directos que tenemos habitualmente a través de la plataforma de Twitch. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.